Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar en esta mañana, y el tema en esta mañana va a ser María, la madre de Jesús. ¿Cuál va a ser? María, la madre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar en esta mañana. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en esta mañana, Señor, yo te pido que me des unción, dirección, y esa palabra que está puesta en mi corazón, que la pueda predicar con tu unción, Dios del cielo. Que podamos ser enseñados y dirigidos de una manera especial, Señor Jesús. En tu santo nombre, Dios del cielo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y en esta mañana, hermanos, que estamos predicando temas acerca de Pentecostés, voy a predicar un tema muy importante acerca de María, la madre de Jesús. Amén. Y vamos a ver la María bíblica y la María que la gente conoce. Amén. O la María católica comúnmente. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de María, la madre de Jesús? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la María que predican por ahí? Amén. Para empezar, hermanos, quiero que tú entiendas y puse aquí énfasis en esta palabra, que en el día de Pentecostés había un grupo de hermanos reunidos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, verso 12, tengamos las Sagradas Escrituras abiertas, porque hoy vamos a estudiar la Biblia, amén. En Hechos capítulo 1, verso 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el que estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con la madre, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí quiero que ustedes entendamos algo, y ustedes se van a dar cuenta que aquí en este lugar del aposento alto estaban ¿qué? Los discípulos, estaban los seguidores de Jesús, y había el nombre de una sola mujer. ¿El nombre de quién? De María. No nombra a más mujeres, sino solamente a quién? A María, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que María estuvo en el día de Pentecostés. Eso quiere decir que María era pentecostal. Pocos amén. 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 Es seguro que si hoy tuviera viva María físicamente, estuviera en este culto. Amén, ¿por qué? Porque ella fue donde estaban ¿quiénes? Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, y ella, hermanos, también estuvo en el aposento alto. En esas 120 personas que recibieron la unción del Espíritu Santo, ella también habló en lenguas como tú y yo. Amén. Amén. Porque esa es la María que enseña la Biblia. Porque la María que enseña la Biblia necesitaba también ser salva como nosotros, bautizarse y recibir la unción del Espíritu Santo. Por eso ella andaba con el grupo que seguían a Jesús. Amén, diga amén. Amén. Hoy les voy a enseñar, hermanos, quién es la María de la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Porque la Biblia hace bien énfasis que María, ¿quién? La madre de Jesús. Miren lo que iban a hacer ellos ahí. Versículo 16 dice así, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? 120. ¿Cuántos habían? 120. ¿Y quién era el líder de los 120? Pedro. Porque el Señor le dijo a Pedro que le iba a dar ¿qué? La llave, ¿verdad? Entonces Pedro, como líder de los 120 varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló acerca por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otros oficios. Es necesario pues que todos estos hombres que han estado junto con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, ¿qué? Entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar. Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí vemos, hermano, el liderazgo de Pedro sobre la iglesia. No miramos a María intercediendo diciendo: no, a mí me parece, ¿no? Miramos ¿quién? El liderazgo de ¿quién? De Pedro sobre la iglesia, ¿verdad? Ahí vemos, hermanos, cómo Pedro empezó, hermanos, a organizar los hermanos, porque eran el grupo de 12, pero no mirábamos, hermanos, a María dando órdenes. Amén. Y hoy vamos a ver, hermanos, por medio de la Biblia, cuál es la María de la Biblia, o cuál es la María pentecostal. Amén, hermanos, dígame. Amén. Amén. Porque muchas veces hemos llegado a los caminos del Señor y se tiene en la mente todavía un concepto de la María que se adora en el mundo. Pero la María de la Biblia estuvo en el aposento alto y recibió el Espíritu Santo como cada uno de nosotros. O sea que la Biblia dice que María fue pentecostal. Amén. Amén. ¿Por qué se refiere al término pentecostal? Porque habló en lenguas en el día de Pentecostés como nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el diablo se ha encargado de engañar a la humanidad bajo muchos conceptos, doctrinas, en el cual el mundo se ha ido perdiendo, hermanos, por no tener ¿qué? Conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Dios necesitaba venir aquí a la tierra, pero Él necesitaba un vehículo, necesitaba un cuerpo donde engendrase. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo iba a venir el Señor aquí a la tierra. Abramos las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 7. Vamos a leer la Biblia, hermanos, porque yo quiero mostrarle por la Biblia. Isaías capítulo 17. Abramos las Sagradas Escrituras. Amén. Isaías capítulo 17. Abra las Sagradas Escrituras porque les voy a mostrar por la Biblia cómo era que el Señor iba a venir aquí a la tierra. Isaías capítulo 17. Amén. Isaías capítulo 17, versículo 7. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Amén. Isaías capítulo 17, verso 7. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Amén. Dice así: y en aquel día mirará el hombre ¿a quién? A su hacedor. Hacedor está con H grande, ¿no? Amén. ¿Sí? O sea que en aquel día el hombre mirará ¿qué? A su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Cuál día era que el hombre iba a mirar a su hacedor? ¿Cuándo se iba a cumplir esa profecía? Pues el mismo Señor iba a dar señal de cuál sería el día. Isaías capítulo 7, vamos a leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 7. Amén. Isaías capítulo 7, verso 14. Amén. Abra las Sagradas Escrituras porque lo voy a predicar con la Biblia, hermanos. Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Miren lo que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. He aquí la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? ¿Cómo se llamará el nombre? Manuel. Vale, quédense con el nombre Manuel en su mente. El Señor iba a dar una señal, y esa señal era que la Virgen iba a concebir un hijo y dará a luz un hijo, y su nombre se llamaría ¿cómo? Emanuel, ¿verdad? Iba a ser un niño común y corriente, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero este niño que iba a nacer iba a tener títulos. ¿Iban a nacer qué? Con títulos. Amén. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 9, verso 6.
Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6. Voy a leerlo, dice. Porque un niño, hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, y qué más, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño que iba a nacer, ¿qué era? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. ¿Cómo iba a nacer ese niño? Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz, por medio de una mujer llamada María. Amén. Pero ese niño venía ya con títulos. Para que se cumpliera Isaías capítulo 17, verso 7, dice: y en aquel día el hombre mirará que su hacedor tenía que nacer como uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, estas profecías son del Antiguo Testamento. Fueron lo que dijeron los profetas. Hay aproximadamente 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús, pero no las vamos a decir toda esta mañana porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a ver lo que dijeron los profetas, si se cumplió ¿qué? En el Nuevo ¿qué? Testamento. Abramos las Sagradas Escrituras en San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Amén. San Mateo capítulo 1, verso 18. Amén. San Mateo capítulo 1, verso 18. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 1, verso 18. Dice: ¿nacimiento de quién? De Jesucristo. Hay un título que dice ¿qué? ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ya que un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu ¿qué? Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Cuándo dijo esto? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. ¿Y ese Emanuel qué dice? Dios con nosotros. O sea que ese Emanuel, ese niño que iba a nacer, ¿quién era? Dios con nosotros. Ese era el título: Padre eterno, Dios fuerte, pero Dios con nosotros iba a nacer por medio de una mujer. Por eso cuando los hombres miraron a Jesús, estaban mirando ¿qué? A su hacedor. Amén. Por eso Jesús dijo: a Dios nadie la ha visto jamás. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? El Padre eterno. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Si han comprendido, hermanos, amén, cómo Dios usó una mujer para que Él viniera aquí a la tierra, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Decimos todos. Gloria a Dios. Dice: y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso el nombre de Dios con nosotros, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama el nombre de Dios con nosotros? Emanuel. ¿Pero cómo se llama Emanuel? Jesús. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, pero Dios con nosotros le pusieron un nombre que se llama ¿cómo? Jesús. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre qué? De Jesús. Usted ora por un enfermo en el nombre de Jesús, echa un demonio fuera en el nombre de Jesús, bautizamos a las personas en el nombre de Jesús, porque todo se debe hacer ¿qué? En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, como el hombre, había una doctrina, hermanos. Ahora antes de entrar a eso, porque le voy a mostrar video, le voy a mostrar enciclopedias para que usted entienda, hermanos,
¿qué es lo que han enseñado las personas acerca de la María católica? Si la Biblia dice que María fue ¿qué? Pentecostal. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Amén, amén. Usted lo leyó conmigo. Pero hay veces por falta de conocimiento o porque se ha seguido una tradición, se adora a seres que usted ni se imagina quiénes son. ¿Amén? Amén. Digamos amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque hay muchísimas vírgenes, hermano. Está, para cada nación y cada pueblo hay una virgen. Si vamos para el Ecuador hablamos de la Virgen del Cisne. Si vamos para Colombia hablamos de la Virgen de Chiquinquirá. Nos vamos para Venezuela la Virgen de Coromoto. Nos vamos para México la Virgen de Guadalupe. Nos vamos para Honduras la Virgen de ¿cuál? De Altagracia. ¿Ah? Si aquí en España la Virgen del Pilar. Si nos vamos para aquí cerquita la Virgen de Montserrat. Entonces ¿cuál Virgen le vamos a creer? ¿De dónde salen esas doctrinas de las vírgenes? Poder en Jesucristo. Amén. Y la gente aún así, o si quieres irse para Francia tendrá la Virgen de Lourdes. Si te quieres ir para Portugal, la Virgen de Fátima. Cada nación tiene una virgen que la representa. ¿Qué clase de virgen es la que representa cada nación? Amén, amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Pero la Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay que... Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que leamos aquí en una parte, hermanos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en San Lucas capítulo 11, verso 27. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. San Lucas capítulo 11, verso 27. San Lucas capítulo 11, verso 27. San Lucas 11, 27. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él que le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Qué le estaba diciendo al Señor en ese momento? ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Porque le estaba exaltando la mamá. Y él está diciendo: mi mamá no. Aquí es bienaventurado el que ¿qué? El que oye la palabra de Dios y la guarda. Así es, amén. Eso le estaba diciendo esta mujer a Jesús: cuidadito, que mi mamá no tiene nada que ver en el plan de salvación. Mi mamá fue solamente un instrumento que Dios usó para venir yo aquí a la tierra, porque yo soy el Salvador del mundo. Amén, amén. María está como todos los pentecostales. Murió llena del Espíritu Santo, esperando el sonido de la final trompeta, como todos los cristianos que han muerto en Cristo. Amén. Ella ni siquiera iba al cielo, porque la Biblia dice: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Nadie. Nadie, hermanos. Hay un lugar preparado que Dios tiene para sus seguidores. Eso es bíblico. Gloria al nombre de Jesús. Lo que pasa es que hoy en estos tiempos hay muchos soñadores. Hay mucha gente que dice: uy, el Señor me llevó al cielo. No, hermanos. No lo crea, hermanos. Tenemos de pronto manifestaciones, sueños hermosos, pero nadie, es más, el apóstol Pablo dijo: estuve como en el tercer cielo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido ¿qué? Al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Gloria al nombre de Jesús, decimos todos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta mujer estaba diciéndole: oye, bienaventurado ese vientre que te trajo, bienaventurados los senos que te dieron ¿qué? A comer. Dijo: no, aquí no. Bienaventurados son los que ¿qué? Oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos, Jesús corrigió a esta mujer? Porque lo que realmente es importante es creer la palabra de Dios y obedecerla. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Oh, al nombre de Jesús en la gloria. Amén. Mire, María necesitó un Salvador como nosotros. Ahora la Biblia, San Lucas capítulo 11, verso 45. San Lucas capítulo 1, verso 45. Amén. San Lucas capítulo 1, verso 45. Amén.
¿Lo tenemos? Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte, ¿quién? Del Señor. O sea que ella sí creyó la palabra del Señor. Y mire lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en qué? En Dios mi Salvador. Amén. ¿Qué está diciendo María? En Dios mi Salvador. ¿Quién era su Salvador? El hijo que ella había tenido. Ese niño que había sido prometido, que era ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿de dónde vienen tantas Marías? ¿De dónde viene el culto a las Marías? ¿De dónde viene, hermanos? Eso es paganismo. Amén. Vamos a ver un video, hermanos. Hermana Faley, colóqueme un video. Vamos a ver un video, porque a partir de ese video yo voy a seguir predicando. Yo quiero que usted mire este video. Hermano Aarón, apague la luz. Aarón, apague la luz. Vamos a ver un video. Yo quiero que usted mire este video porque necesito que usted mire este video. Esto es historia. Espera un momento. Aarón, quédate quieto ya, por favor. Vamos a prestarle atención al video, hermanos, y verá que ahí vamos a comprender acerca de lo que va a seguir enseñando. Dale cuenta ahí. Sí, pero no se me salió. Bueno, miren, vamos a ver este video. Esto es historia. Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semiramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semiramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tamuz, ella maniobraba al pueblo para que la adorara. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tamuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semiramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia
se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Esto que yo he visto no es sino historia real, no es cristianismo, es historia que gente que estudia el culto pagano antiguo. ¿De dónde viene qué? La adoración a la madre y el hijo. Eso no es nuevo. Ahora la Biblia, y se lo voy a mostrar por la Biblia, lo que llama la Biblia la denominada reina del cielo. Ahora la palabra del Señor, porque quería que mirara este video por tener evidencias. Amén. Ahora la palabra del Señor, y vamos a leer en Jeremías capítulo 7, verso 17, Antiguo Testamento de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 7, profeta del Antiguo Testamento. Amén. Aquí miramos en este video que en la antigua Babilonia hubo una mujer llamada como Semiramis. Si usted estudia un libro de cultura antigua o dioses antiguos, Semiramis era una bruja que tuvo un hijo y dijo que este hombre Nimrod, eso está en Génesis capítulo 11, que este hombre Nimrod, ¿qué pasó con Nimrod? Murió y se volvió en el dios Sol. Por eso antes de que ocurriera la cantidad de lenguas, porque Babel significa confusión de lenguas, Dios confundió la lengua de ellos. ¿Qué pasó? Ellas, las personas que se fueron, cada una con su lengua, los chinos, los persas, cada quien que hablaba un idioma diferente, se llevaron la religión de Babel. Por eso los mayas adoraban el sol. Por eso los indios o gente adoraban ¿qué? El sol. ¿Por qué? Porque ellos lo aprendieron ¿a dónde? Allá en Babilonia. Pero también se llevaron el culto de la madre y el hijo, que en la Biblia lo denomina como la reina del cielo. Jeremías capítulo 7, verso 7, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Verso 17, perdón, dice así. Pero el verso 16 voy a leer, dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas ¿a quién? A la reina ¿quién? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Resulta, hermanos, que en la antigüedad, Jeremías esto tiene Antiguo Testamento. Resulta que ese culto a la reina del cielo que era antiguo. Entonces, había una parte de la nación de Israel que se volvió a la idolatría y le rendía ¿qué? Culto a la reina del cielo, a Semiramis. ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes le hacen culto a ella y eso me provoca ¿qué? A mí, a ira. Por eso las personas que le hacen culto a la reina del cielo, que la católica le llama María, la reina del cielo, la madre de Dios. Esos son términos que no son bíblicos. ¿Lo está leyendo conmigo o no? Amén. Y miren lo que le contestaron ellos. Vamos a leer más adelante, hermanos. Jeremías, vamos a leer otra parte. Jeremías capítulo 44.
Jeremías capítulo 44. Amén. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 44, verso 16. Vamos a leer ahí. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Vamos a leer de en adelante. Dice: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, ¿qué? No lo oiremos de ti. Jeremías 44, 16 dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué? No la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la ¿qué? Reina del cielo. ¿Qué le ofrecían? Incienso era en ese tiempo como poner veladoras en este tiempo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Mire lo que sigue diciendo. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones nos falta todo, y a espada y de hambre somos ¿qué? Consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros torta para tributarle culto y le derramamos libaciones si no consentimos de nuestros ¿qué? Maridos? Había, hermanos, un culto metido en la nación de Israel, y miren que ellos justificaban. Ustedes ven que los pescadores tienen una virgen para la pesca. La gente que tiene la agricultura también tiene una virgen para la agricultura, ¿verdad? Sí, amén. La gente que trabaja en las minas tiene la virgen del cobre. Amén. ¿Por qué? Porque le rinden culto a una deidad que no existe, y si existe es demoníaca. Y ese culto, hermanos, no se ha terminado. Ese culto sigue, préndeme la luz, hermano Darwin. Ese culto sigue y ha seguido. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, que nació en el año 323 después de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Como mucha gente tenía la costumbre de rendirle culto a la reina del cielo, entonces la palabra católico significa universal. La iglesia universal, ¿qué hizo? Para que la gente se entregara a su doctrina. Entonces, ¿qué hicieron? Sus demonios los disfrazaron como algo cristiano. Y la gente, como un ciego guía a otro ciego que van a caer los dos al mismo hueco. ¿Qué pasó la gente? En su ignorancia, ¿qué pasaba? En su ignorancia, hermanos, le practicaban el culto a estas deidades. Mira, hermanos, cómo eran de fuertes estas deidades. Hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Hubo un hombre llamado Pablo que fue el predicador, el misionero por excelencia, y se encontró oposición con la gente que practicaban el culto a la reina del cielo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, abra la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 19. Amén. Amén. Hechos capítulo 19, verso 23. Lo hemos encontrado, hermanos. Hechos capítulo 19, verso 23. Está después de San Juan, el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19, verso 23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra ¿qué? Riqueza. Porque veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no saldremos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa, ¿cómo se llama? Diana,
sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo ¿qué? Entero. ¿El mundo qué? Entero. O sea que en Asia y el mundo entero había culto a una diosa llamada ¿cómo? Diana. Diana. Hay películas también de esto. ¿Verdad? Amén. Pero como no todas las lenguas, no todo el mundo, un nombre en una misma lengua significa igual. Por lo menos mi nombre en inglés es Alexander y en castellano sería Alejandro. ¿Me han comprendido? Entonces, en una lengua se llama de una manera, en otra lengua se llama de otra. Pero es en el mundo, diga, en el mundo. Entero. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo, hermanos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando lo conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande Diana, ¿de quién? De los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es qué? Guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que cada vez que hay una manifestación de una virgen le hacen un templo. Allá en México existe el templo grande de la Virgen de Guadalupe. En Portugal que existe el templo de la Virgen de Fátima. Y hay algo que ocurre aquí, hermanos. Y quiero que usted en este momento tenga sabiduría y entendimiento de lo que te voy a enseñar. Amén. Amén. Miren que esta gente antigua, estamos hablando de gente antigua. Pablo era predicador, llegó a una ciudad a predicar el evangelio y en esa ciudad todos le rendían ¿qué? Culto a la diosa Diana. ¿Verdad? Habían gente que vivían y vendían estampillas de la diosa Diana, como cuando usted va a una ciudad como Lourdes en Francia, se trae su virgen, se trae su collar, se trae su dijen, se trae su arete, se trae su camisa, va y frota la camisa allá, bueno, el culto que le rinden. El agua bendita. Amén. Amén. Va a Monserrate, se trae la Virgen Negra igualmente, hermanos. Amén. Y miren lo que dijeron estos hombres. Esta es la imagen que nos llegó ¿de dónde? De Júpiter, ¿del planeta qué? Júpiter. ¿Por qué? Porque esos son manifestaciones demoníacas de los espíritus que operan en las regiones ¿qué? Celestes. Ustedes no se han dado cuenta que llevan años de no volverse a aparecer la Virgen por ninguna parte, porque ya la gente dejó de ser religiosa. Ya hoy en día la gente no carga un escapulario. Ya hoy en día la gente no carga aquí el cuello con no, ya eso ya acabó. Hoy en día la gente lo que carga es un móvil en una mano. Antes la gente se acostaba con el escapulario, ahora la gente se acuesta con un móvil en una mano. Pocos amenes, pero amén, ¿no? Amén, amén. Porque la gente dejó de ser religiosa y pasó a ser tecnológica. Tecnológica, sí, señor. Amén. Ahora ya el diablo dijo, ya la gente no me le va a creer a la Virgen. Vamos a ponerle un móvil para Ahora le vamos a poner que los extraterrestres. Amén, amén. Ahora en el tiempo de la pandemia, ¿qué fue lo que ocurrió? Muchos vieron extraterrestres, luces en el cielo, platillos voladores. Ya hay desclasificados, hermano. Ya el diablo se cansó de sacar de la chistera el conejo, ahora le saca la paloma a la gente. Otro truco para seguir engañando al mundo entero. Sí, señor, amén. Amén. Ahora ya no dicen que vienen de qué, Júpiter, no, porque ya sabe qué es lo que pasa,
que el hombre ya está en Marte. Antes ya veníamos de Marte y sean solo marcianos. No, ya fueron a Marte y no hay marcianos. Ya están mirando de Júpiter. No, hermano, ¿por qué? Porque el diablo está engañando a la gente. Sí, Señor. Y nosotros, diga nosotros, hemos conocido la verdad y tenemos la verdad porque Jesucristo es que el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Por eso cuando una persona, hermanos, Aleluya. le está rindiendo culto a una virgen, le está rindiendo culto a un demonio. Sí, Señor. Porque esa no es la virgen de la madre de Jesús, no es esa. La madre de Jesús ni siquiera hace milagros. Porque en la boda de Canaán se acabó el vino y entonces fueron donde María y le dicen, yo no puedo, hablen con él. Él, que haga lo que él diga. Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tiene conmigo, mujer? Ni siquiera le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Le dijo, oye, ya, puedo empezar mi ministerio y tú eres mujer. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué? Mujer. Vaya y le usted a la mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y verá que lo va sobando a uno. Dios santo. Porque María sabe que ella está jugando un papel fundamental en la traída del Salvador al mundo. Nada más. Amén, amén. Nada más. Porque la gloria y la honra es de ¿quién? De nuestro Señor. Nada más. Amén. Nosotros solamente somos hombres que Dios usa para un momento específico. Sí, Señor. Pero la gloria es del Señor. Amén. Así como María, hermanos. María tuvo que bautizarse. María tuvo que recibir el Espíritu Santo como nosotros. Ser creyente. Yo creo que en ese día de Pentecostés era la que más hablaba en lenguas. Pocos amén, pero amén. Amén. Era la más gozosa porque ella andaba con el grupo de los apóstoles. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que ha sucedido, hermanos? El diablo ha engañado al mundo entero bajo falsas ¿qué? Vírgenes, bajo falsas apariciones demoníacas. Y cuando el mundo entero, hermanos, ha estado en tinieblas, ¿qué ha pasado? Cuando vino la luz, abramos la Biblia que esto está poderoso. Amén. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Yo quiero que abra la Biblia en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo vamos a encontrar, hermanos? San Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No Él era la luz, sino que diese testimonio de la luz, testimonio de la luz. Diga, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este ¿qué? ¿Y cómo iba a venir? Por medio del vientre de María. Wow. Aquella luz verdadera venía ¿qué? A este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga, dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No lo conoció. A los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. No le recibieron, le echaron fuera, dice la versión de la Biblia de la hermana. Y a los que le creen, y dice, más a todos, Los que le recibieron. más a todos los que le recibieron, a los que creen en qué. En su nombre. ¿En cuál nombre? Jesús. Dígalo, ¿en el nombre qué? En el nombre de Jesús. Wow. A los que creen en el nombre de Jesús, aleluya, Ahí está. le dio potestad o derecho, dicen otras versiones, o le dio poder de ser ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ¿qué? De voluntad de Dios, de voluntad varón, sino de Dios. Y aquel verbo ¿qué pasó?
¿Cómo se hizo ese verbo? Hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ¿qué pasó, hermanos? ¿Se hizo qué? Por eso es un misterio, hermano. La Biblia lo llama grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Vamos a leer qué es el misterio de la piedad. 1 Timoteo. Primero Timoteo. Sí. Capítulo 3, verso 14. Amén. Verso 14 dice, el misterio de la piedad dice, en esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Lo tienen, hermanos? Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Dígalo, Dios. Fue manifestado en carne. Por eso Jesús que dijo, el que me ha visto a mí, no hay más. Sí, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, ¿no? ¿Quiénes vieron? Los ángeles. Saben que los ángeles al único que le dan la adoración es a Dios. Por eso cuando Jesús estaba en el pesebre, unos ángeles se le presentaron a unos pastores y le dijeron, Hosana, Hosana ha sido ¿qué? Un Salvador. Amén. Por eso, hermanos, María, aunque cargó a Jesús 9 meses en su vientre, luego lo iba a tener por la eternidad en su corazón. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado ¿qué? En nuestros ¿qué? Corazones. Ya no solamente tuvo, hermanos, el placer de tener a Jesús en su vientre, sino yo también necesito tenerlo ¿dónde? En mi corazón. Esa es la María de la Biblia. La María de la Biblia es la que andaba con los discípulos. La María de la Biblia era la que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y la María de la Biblia es la que enseña la Biblia, hermanos. No hay otra. Hay gente, hermanos, que en su ignorancia le hacen oraciones a María. No sé cuál María. ¿Cierto? Hay oraciones, hay rosarios. Vean, hermano, la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. No hay más. Claro que María, como madre pentecostal que era, cuidaba a los niños. Dice la Biblia que María envolvió al niño en pañales. Dice la Biblia que María llevó al niño al templo a ser presentado. Dice la palabra del Señor que también María a los 12 años se le perdió Jesús, y Jesús, como la mamá le gustaba llevarlo tanto al templo, ¿qué pasó con el niño? Pues el niño a los 12 años ya sabía la Biblia. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor, que traiga al niño el culto. Instrúyalo en los caminos del Señor, que aunque fuera viejo, él no se va a apartar. Amén, aleluya. Amén. Queremos que los niños jueguen aquí en la iglesia. A mí me gusta ver que los niños lloren, son niños. Normal, fuera la normal que fuera el niño ahí. No, él llora, brinca, se pega, se morde, es un niño. Así fue Jesús, ¿qué dice la Biblia? Hasta que sepa desechar ¿qué? Lo bueno y lo malo. Comerá mantequilla, va a tomar vino y va a llorar. Era un niño, pero ese niño era ¿quién? Padre eterno y Dios fuerte. Por eso el diablo, cuando fue a tentar a Jesús en San Mateo capítulo 4, San Lucas 4, que habla de la tentación de Jesús, dice, el diablo dice, este es otro profeta que me salió por ahí. ¿Dirá que va a caer como cayó Moisés, como cayó David, como cayó Noé, que después de que Dios lo salvó se emborrachó? Pero verá que este también va a caer. Sí, amén. Cuando se fue el diablo a tentar a Jesús, Jesús le dijo, oye, te has pasado. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios no tentarás. No le dijo a Jesús, sino al Señor tu Dios
no tentarás. Amén. A partir de ese momento, hermanos, el diablo se dio cuenta que Jesús era Dios. Porque los demonios, cuando veían a Jesús, dicen, sabemos quién eres, Sí, eres el Señor. santo. Amén, amén. Y Jesús no los dejaba, ¿qué? Hablar. Amén. Porque lo delata. Por eso, hermanos, que nosotros tengamos al único y verdadero Dios. Wow, se me ponen los pelos de punta. Amén, aleluya. Esto tiene que ser alegría, Sí, Señor. gozo. Y no solamente eso, que lo tengamos aquí metido en el corazón. Amén, amén. Hermanos, esto es mejor que la lotería. Sí, amén, amén. María está esperando el sonido de la trompeta como todos los hermanos que han muerto en Cristo. Sí, Señor. Porque ella se murió llena del poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo que usted lo leyó conmigo en Hechos capítulo 19, verso 23, de la diosa Diana, ¿qué? En Efesios, que es la misma que Semiramis, es la misma diosa que ha engañado a todo el mundo, ¿verdad? Amén. Y usted ve que la gente paga penitencias, la gente sigue a toda esta cantidad de vírgenes, ¿verdad? Vamos a hablar de las vírgenes de cada nación. De México es que Nuestra Señora de Guadalupe. De Argentina, la Virgen de Luján. De Bolivia, la Señora de Copacabana. De Brasil, la Santa Aparecida. De Canadá, Nuestra Dame. De Chile, la Virgen del Carmen de Maipú. De Colombia, Nuestra Señora de Chinquiquirá. De Costa Rica, la Señora de Los Ángeles. De Cuba, la Caridad del Cobre. De Ecuador, la Señora del Quinche y la del Cisne también, ¿no? De España, la Virgen del Pilar. De Estados Unidos, la Santa Inmaculada. De Guatemala, Santa María del Rosario. De Haití, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. De México, Nuestra Señora de Guadalupe. De Nicaragua, la Inmaculada Concepción. Aquí tenemos de Panamá, Santa María de la Antigua. De Paraguay, Nuestra Señora de los Milagros. De Perú, Señora de la Merced. De Puerto Rico, Nuestra Señora de la Divina Providencia. De República Dominicana, Nuestra Señora de Altagracia. San Salvador, Nuestra Señora de la Paz. Uruguay, Nuestra Señora de los 33. De Venezuela, la Virgen del Coromoto. De Portugal, la Virgen de Fátima. De Francia, la Virgen de Lourdes. Cada nación y cada pueblo tienen una virgen. ¿Qué tiene? La representación de un demonio. No es otra cosa. Amén. 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 Pues, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Aquí de pronto, yo sé que diga, somos libres Somos en libres. el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Lo que pasa es que uno viene de una mente católica mucho. Yo no, porque nunca le rendí culto a ninguna virgen. Pero ahí sí mucha gente venía de una mente católica. ¿Sí o no? Instruido por los Por padres. estudio, por hoyo y por popularidad. Usted sabe que el día de la Virgen, la fiesta del pueblo, la procesión y la virgencita, toca cargarla sobre los hombros, hermanos. ¿Verdad? Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. ¿Verdad? ¿Qué enseña la Biblia? Que la Virgen necesita un Salvador como nosotros. La Virgen María, la Virgen bíblica. Gloria al nombre de Jesús. María, la madre de Jesús. Amén. Amén. No la madre de Dios, la madre de Jesús. Ajá. Porque si Dios tiene madre, también tendría que tener padre. Claro. Son términos acuñados. Nosotros tenemos que aprender la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Como hombre, ¿qué hacía Jesús? Como hombre, ¿qué hacía Jesús? Se cansaba. Pero como Dios, ofrecía agua viva. Amén. Como hombre, ¿qué hacía Jesús? Caminaba. Como hombre, Jesús, ¿qué hacía Jesús? Andaba como uno. Pero como Dios hacía milagros. Andaba sobre el mar. Andaba sobre el mar como Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Son términos que han acuñado para poder sembrar una doctrina que no es bíblica y sí es una doctrina que es ¿qué? Demoníaca. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mire, yo como pastor, me gusta hablar de las experiencias que he tenido, pero sí le he tenido que sacar espíritu a personas que se le han metido. Yo escuché el testimonio, lo viví en carne propia. Una muchacha que dice que ella era muy enfermita cuando era niña. Y entonces
los padres, a partir de que había una procesión en el Ecuador de la Virgen del Cisne, dice la hermana que el papá quería que ella, como eso va procesando la Virgen, entonces el que la toque le hace el milagro, el que la toque, ¿sabes? Entonces, dice la hermana que ella, el papá como pula para que tocara la Virgen eso. Dice que cuando tocó esa Virgen, a partir de ahí sintió que ella, dice, yo sentí que entró algo a mí, me entró un escalofrío, pastor. Dice, pero a partir de ahí yo no volví a ser una niña normal. A partir de ahí se me despertó un apetito por los hombres. Porque la mayoría de estas vírgenes son vírgenes culto a las deidades de lujuria, hermanos. Y tuve que reprender ese espíritu, hermano, porque ella llegó al culto, se entregó al Señor y eso la atormentaba. ¿Sabe por qué? Porque los demonios, donde está el nombre de Jesús, le atormentan. Amén. Amén. Y mucha gente, hermano, no saben qué ataduras tienen y han traído el mundo porque han practicado ritos a paganos, a brujos, y todo eso son ¿qué? Ataduras espirituales y demoníacas. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esa mujer fue libre en el nombre del Señor. Pero hermanos, me contó cosas terroríficas que le pasaron a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque si usted sabe, hermano, la diosa Diana, que le dice en la Biblia ahí, si usted va y busca en un diccionario qué es la diosa Diana era la diosa de los huevitos, que cargaba huevitos aquí, de hecho hay imágenes acerca de ella. Dicen que era la diosa de la fertilidad, primero fertilidad, y para las mujeres que no podían tener, ¿qué? Hijos. Entonces las mujeres cuando tenían hijos, se los llevaban a ella para que recibieran alimento de la diosa de la fertilidad. Se los presentaban y se los entregaban a esos demonios. Así como cuando uno presenta a un niño aquí en la iglesia, ¿sabe qué hacemos? Se lo estamos presentando a Jesús. Pues esa gente en su ignorancia se lo presentan a los demonios. ¿Está en la Biblia lo que le estoy predicando? Amén. Entonces, si la Virgen María fue pentecostal, hermanos, estamos bien. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Las cosas no han cambiado. Lo que pasa es que el diablo ha engañado ¿qué? Al mundo entero. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Yo quiero que leamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer mejor. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer ahí. Apocalipsis capítulo 12. Amén. Apocalipsis capítulo 12, ¿lo tenemos? Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿A dónde aparecieron estas señales? En el cielo. En el cielo. Quédese con eso. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en donde, en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a ¿quién? ¿Quién engaña? ¿Quién? Satanás, ¿no? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados
El que engaña al mundo entero fue arrojado, ¿qué? Aquí en la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino ¿de quién? Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de qué! De la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que les queda poco tiempo. Él sí sabe que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde estaba sentada, sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había hecho de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién hace la guerra el diablo? Contra nosotros. A la gente que está bajo su sombra no lo va a maltratar. Amén. Miren que la Biblia dice que aparecieron ¿qué? Una señal en el cielo. Resulta que cuando Jesús nació, vinieron unos ¿qué? Magos. La Biblia habla magos, pero esa traducción está mal. Dice, vinieron reyes astrónomos. Resulta que había una astronomía bíblica que observa los cielos. Los cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios. ¿Los cielos qué? Cuentan la gloria de Dios. Y cuando hubo la alineación celestial en las estrellas, ¿qué vieron los magos? Su estrella hemos visto. Y nos guía hacia aquí. ¿Dónde van a ser el rey de los judíos? ¿Qué pasó con el rey de los judíos? Dice la Biblia que fueron donde Herodes. Y Herodes, ¿qué dice? Pregunta a los profetas, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Cuando nació en Belén, un ángel se le fue revelado por sueño a los profetas, a los magos estos o a los astrónomos, que no regresaran por el camino ni le dieran viso a quién, a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Iba a matar, porque Herodes hacía representación de Satanás. Por eso dice la Biblia que a la mujer se le dieron las alas de la gran águila y que se fuera por el desierto. ¿Qué pasó? El Señor se tuvo que ir a morar en el desierto 7 años. Porque en esa matanza de los niños, que mataron a los niños menores de 2 años, ¿qué hizo Jesús? Se tuvo que ir, o María se tuvo que ir con José para guardar al niño. Amén. Entonces, nosotros somos descendencia de Jesús. Porque somos ¿qué? Diga, yo soy hijo de Jesús. ¿Nos dio qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos la enseñanza de la palabra, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo la Biblia es clara, hermano? La Biblia no nos confunde, sino nos enseña. Lamentablemente, cuando se vive en un mundo pagano, un mundo de tenebrosas tinieblas, hermanos, dice la gente, es que los evangélicos no quieren a la Virgen. La queremos. Lo que pasa es que no la veneramos, no es un ser de rendirle culto. Fue la madre de ¿quién? De Jesús. La que Dios usó para que naciera nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La honramos, sí, porque es la madre de nuestro Señor. Pero ¿qué dijo Jesús cuando le fueron a honrar a la mamá? Bienaventurado Jesús, el vientre que te trajo, los pechos que... Aquí no. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero, pastor, pero después que tuvo a Jesús ya no fue virgen. Pues No, ya tuvo más hermanos. Más hijos. Más hijos, perdón. Jesús tuvo hermanos de carne y Por eso que sangre. la gente se lleva que es virgen. Virgen, pero virgen porque, a ver, es que eso es lo otro. Sí, Que la gente dice sí. que Jesús fue ¿qué?
el unigénito y el primogénito. No, Jesús fue el primogénito de María y el unigénito de Dios. O sea, el único Dios manifestado en carne. El único milagro. El único milagro, o sea, Dios fue el único que se hizo carne. Amén. ¿Qué es lo que sucede? María, a partir de ahí, José conoció a su esposa y tuvo más hijos. Por eso María tuvo hijos y Jesús tenía ¿qué? Hermanos de carne y sangre. No es que en una ocasión Jesús fue a hacer milagros en Nazaret y entonces dijeron, ¿usted qué milagro va a hacer aquí, Jesús? Sí, a su mamá la conocemos. Sus hermanos y sus hermanos están con nosotros siempre. ¿Y qué dijo Jesús? No pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos y se fue para Galilea. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Lo que pasa es que el mundo entero ha sido engañado bajo la falsa ¿qué? Diosa, reina del cielo. ¿Y ha engañado qué? Al mundo entero. Y el mundo entero ha creído en esa falsa reina del cielo, hermanos. Amén. Y si nosotros, Dios no nos hubiera sacado de ese mundo entero, éramos igual que los demás. Pero gracias que la luz verdadera que alumbra a todo hombre, alumbró mis tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Yo quiero que usted le dé libertad al Señor en esta mañana, que le dé libertad al Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Acuérdense que María estaba allá, hermanos, en el aposento alto, hablando en lenguas como nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Levante tus manos en el nombre del Señor. Dígale, Señor, gracias por haber usado